Todo comenzó en el año 2500 a.C., cuando se encontraron tablas hechas por los babilonios. Posteriormente, en el año 225 a.C., se creó la teoría de cónicas realizada por Apolonio de Perga. En el siglo XIV, Oresme crea su esquema de latitudes. En 1673, Leibniz usa el término función por primera vez. Newton crea su principio de magnitudes en 1687. En 1748, Euler usa por primera vez la expresión f de x. Fourier crea la teoría del calor en 1822 y finalmente en el siglo XIX, Hankel crea la ley de correspondencia. Un resumen y descripción de las etapas anteriores sería que los cálculos hechos por los babilonios fue el aspecto más asombroso de las habilidades de los cálculos de los babilonios. Fue su construcción de tablas para ayudar a calcular. La parábola fue llamada sección de cono rectángulo, la elipse era la sección de cono acutángulo, y la hipérbole y la hipérbola la sección de cono obtusángulo. Nicolás de Oresme, esquema de latitudes, las cuales eran las funciones, aparecen por primera vez dibujadas por Oresme. Las llama latitud y longitud, como son conocidas como abscisas y ordenadas. A continuación, un glosario con las definiciones de las expresiones usadas anteriormente. Notación de funciones. En matemáticas, una función aplicación f es una relación entre un conjunto dado x, el dominio, y otro conjunto de elementos y el condominio, de forma que a cada elemento x del dominio le corresponde un único elemento del condominio f de x. Tipos de variables. Independiente. Es aquella que su valor no depende de otra variable. Variable dependiente. Aquella cuyos valores dependen de otras variables. Variable cualitativa. Se refiere a cualidades que no se pueden medir con números. Variable cuantitativa. Son las que se expresan mediante un número. Variable bidimensional. Está definido por un par de caracteres, x y y. Dominio y rango. Dominio es el conjunto de todos los valores para los cuales la función está definida. El rango es el conjunto de valores que f puede tomar. Formas de representar una función. En un plano cartesiano, en fórmulas, en la regla de correspondencia, en diagramas y en las tablas de valores. Algunos tipos de funciones son: función lineal. Una función de la forma f de x igual mx más b se conoce como una función lineal, en donde m representa la dependiente y b representa el intercepto en y. La representación gráfica de una función lineal es una recta. Las funciones lineales son funciones polinómicas. Función polinómica. El dominio de todas estas funciones polinómicas es el conjunto de los números reales, porque el elemento x puede ser cualquier número real. Función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Las funciones cuadráticas son las funciones polinómicas. Función racional. Una función racional es el cociente de dos funciones polinómicas. Función constante. Una función de la forma f de x igual a b, donde b es una constante. Se conoce como una función constante. El primer paso en esta fase es plantear gráficamente las cajas. A continuación se presenta una imagen del modelo de las cajas y sus dimensiones. El siguiente paso fue plantear una tabla en la cual se establecía el registro del volumen y altura. ¿Cómo varía el volumen de la caja en función de la altura de la misma? El volumen varía dependiendo de la altura y como es una función cúbica, el comportamiento de la función será positivo y negativo en determinados intervalos. ¿Cuál es la variable dependiente e independiente? La variable dependiente es el volumen y la independiente es la altura. El siguiente paso es encontrar la fórmula de las cajas y esa se obtiene de la siguiente manera. Esta fórmula fue obtenida de la multiplicación de 2x por x menos 10 por 2x menos 15. Finalmente, esta función sería representada así.
A continuación responderemos algunas preguntas de las dos fases anteriores. ¿Cómo varía el volumen de la caja V con la altura de la caja? El volumen de la caja depende de la altura. Al analizar el comportamiento de la función nos damos cuenta de que el volumen gana o pierde capacidad. Esto se debe gracias a que es una función de grado 3 y es este tipo de comportamiento el que le caracteriza. ¿Está de acuerdo con lo que esperaba? Estoy de acuerdo, ya que la función es polinomial y existen diferentes comportamientos de las gráficas dependiendo del grado de la función. ¿Cómo demuestro que la relación encontrada reproduce los datos de la tabla? Una forma de conseguir los datos de la tabla es tabulando, pero para encontrar un valor aproximado se puede encontrar las raíces y al trazar la gráfica se puede hallar un comportamiento similar al de la gráfica precisa. Puedo usar la gráfica y la expresión analítica para determinar volúmenes que estén dentro y fuera del rango de las alturas. Si esto se puede determinar cuando analizaremos el comportamiento de la gráfica en base a su altura, ya que en caso de la recta pasa por los cuadrantes 3 y 4, podemos estar seguros de que la caja no existe. ¿Por qué valores de altura no tienen sentido en la fórmula encontrada? Para que todos los valores positivos, es decir, 0, infinito, la gráfica siguiente representa la fórmula planteada en la fase 2. ¿Cuáles son los puntos de corte? Los puntos de corte son 3,0 y 11,0. 1. Cuando es positiva la función y negativa, ¿cómo lo interpreto en la gráfica? Esta función es positiva ya que inicialmente la gráfica inicia de forma negativa, pero después de la gráfica rescata y se vuelve positiva, ya que no vuelve a bajar a tener una tendencia negativa. En la gráfica presentada anteriormente podemos ver que la función es positiva. 2. ¿Cómo identificas que la gráfica crece o decrece? Si aplicas la función a un contexto como el de la experiencia, es útil la información. Explica. Entre los intervalos de 3 a 6 se nota un notable crecimiento, mientras que a partir de 7 al 11 la gráfica decrece. 3. Compara con la gráfica obtenida en Excel. ¿Qué diferencias o semejanzas encuentro? ¿Cuánto tiene que medir la altura para que el volumen sea máximo? La realidad es que las dos gráficas son muy semejantes. La altura tiene que medir 6 para que el volumen sea máximo. Finalmente, nuestra conclusión es que, en base a los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre, aprendimos más acerca de las funciones polinomiales como del comportamiento, lo que caracteriza a cada uno, el número 1 de raíces que puede llegar a tener o varias. En la fase 1 aprendimos un poco del contexto de las funciones, es decir, cuándo aparecieron por primera vez y cómo se fueron desarrollando a lo largo de los años. En la fase 2 aprendimos a aplicar las diferentes funciones en un problema relacionado con la vida real, ya que en esta fase se presentó un problema en el cual consistía en saber el volumen o la capacidad de cada una de las 7 cajas representadas. Finalmente, en la última fase hicimos uso del conocimiento aprendido en la fase 1 y 2, además que reforzamos el conocimiento con la última actividad.